Hoy vamos a conversar de un tema que es muy interesante y que hace parte como de el programa que hicimos para todo el año, donde en el primer semestre nos enfocamos mucho en el CBG por la nueva línea que tenemos y luego entramos a hablar del tema de dolor. Hemos hablado de generalidades de dolor, hemos hablado de fibromialgia, hemos hablado de dolor neuropático y hoy, que es mucho más que solo dolor, pero donde sabemos que se presenta muchísimo dolor, hablaremos de la modulación del sistema endocannabinoide en enfermedades osteoarticulares. Hoy nos acompaña la doctora Sofía Narváez, que llegó a Curativa en el 2023 a través de los espacios de formación personalizada. Fue una de los segundos, terceros grupos. Y Sofi llegó allí, ya nos conocía un poco por eventos que habíamos hecho previamente académicos, pero creo que ahí llegó a las clases con el profe Mariano y conmigo, y desde ese momento empezó a trabajar mucho más cerca a nosotros, a capacitarse y también a compartir de todo lo que ella hace en otros temas en medicina integrativa. Así que, Sofi, bienvenida, y para que no nos alarguemos en presentaciones, vamos a la parte que nos gusta, que es todo el contenido que nos puedes compartir. Así que gracias por acompañarnos y el público es todo tuyo. Gracias, Pau, tan linda. Buenas noches a todas y todos. Ya después de esta maravillosa presentación que me hizo Pau, les voy a compartir mi pantalla para que entonces podamos empezar. ¿Ahí están viendo todos? Sí, Sofi, perfecto. ¿Listo? Alex, damos inicio a la grabación, por favor. Ya se está grabando, Sofi. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, este tema nos pareció muy, muy interesante porque, como bien lo ha dicho Pau, el dolor es una de los síntomas más frecuentes de las enfermedades osteoarticulares asociada a la inflamación. Entonces vamos a hablar cómo empieza a manifestarse o a modular el sistema endocannabinoide primero en personas sanas para después ya tratar diferentes enfermedades osteoarticulares. Entonces, los dolores musculoesqueléticos, el dolor crónico musculoesquelético es una de las principales causas de discapacidad física en adultos a nivel mundial y es una de las razones por las cuales traemos hoy este tema a esta presentación. Según la OMS, afecta entre el 20 y el 33% de la población global. El 25% de esta población reportan dolor severo de intensidades de 7 a 10 sobre 10 por la escala visual análoga del dolor. Este dolor puede ser agudo o crónico, sin embargo, casi siempre es crónico, se vuelve recurrente, se vuelve discapacitante y puede comprometer músculos, tendones, ligamentos, huesos, nervios. Las causas más frecuentes de consulta médica, que creo que a todos los profesionales de la salud nos llegan, son osteoartritis o osteoartrosis, artritis reumatoide, síndrome de dolor miofascial o fibromialgia y esguinces, fracturas y tendinitis, ya como de la parte aguda. Este dolor se asocia con mucha frecuencia a síndrome de fatiga crónica y alteraciones del patrón del sueño por este dolor inadecuadamente controlado, que se vuelve intenso, que se vuelve recurrente. Genera adicionalmente una alteración en la regeneración y la reparación tisular, el no poder descansar de forma adecuada, ya que si recordamos, el ciclo circadiano es indispensable para conservar la capacidad regenerativa de las células madre y adicionalmente es indispensable para mejorar la proliferación celular de las células a cualquier tejido donde necesitemos regeneración. De manera que si no descansamos bien, por dolor en este caso, comprometemos la capacidad antiinflamatoria, antioxidante y neuroprotectora de los tejidos y del organismo. Todas las condiciones o patologías que involucran un dolor musculoesquelético tienen en común que son microambientes proinflamatorios y catabólicos que finalmente pues terminan alterando el funcionamiento de todos los sistemas. El sistema osteoarticular de una persona sana es cambiante a lo largo de la vida con 3 fases temporales que son muy marcadas. Una primera fase que va desde el nacimiento, pasa por niñez hasta la adolescencia, donde el crecimiento óseo es rápido para alcanzar un pico de masa ósea en la adolescencia. La segunda fase es una fase que es más estable, en la cual la masa ósea es constante
en esta etapa pues ya estamos en la adultez, y una tercera fase, que es la fase de pérdida, que es muy común y fisiológica en la vejez. La remodelación ósea de este sistema es un proceso continuo, sincrónico y dinámico en el cual hay destrucción por parte de los osteoclastos y hay formación por parte de los osteoblastos de hueso. Y resulta que este proceso debe tener al final un balance que sea homeostático, que sea adecuado, porque si me voy hacia un balance positivo, voy a producir más cantidad de hueso de la que yo tengo, de la que necesito, perdón, y si me voy hacia un balance negativo voy a tener mayor destrucción de mi masa ósea. Entonces, para que entendamos un poquito más a fondo, recordar algunas cosas de fisiología, y es que en un mismo hueso hay diferentes focos de remodelación ósea. Entonces, primero, a nivel de la superficie ósea, estas células de revestimiento activan una vía que es la RANK ligando, que me genera una activación y una formación de osteoclastos. Esto me genera una rápida resorción que va más o menos de 2 a 4 semanas del hueso preexistente. Después de esta fase hay una fase intermedia donde los macrófagos empiezan a limpiar todos los detritos y secretan factores para reclutar células madre mesenquimanes. Al llegar a estas células madre se diferencian a osteoblastos y estos osteoblastos empiezan a formar hueso de novo a partir del colágeno tipo 1. Y finalmente, una cuarta fase en la cual hay una mineralización de la matriz ósea formada por activación de ciertas enzimas, dentro de esa la fosfatasa alcalina de tejidos, y hay la diferenciación de osteoblastos ya a osteocitos que van a quedar en la matriz, en la parte interna del hueso, y las células de revestimiento que van a quedar como en la parte externa, que van a dar más esa función de protección. Entonces acá vemos en esta imagen donde los osteoclastos están todos, son las células encargadas de hacer la parte de resorción que va entre las primeras 2 a 4 semanas de este proceso de remodelación. Ellos están estimulados por varios factores bioquímicos y mecánicos, o por ejemplo la paratormona, microfracturas, interleuquinas 1, el factor de necrosis tumoral alfa o hipocalcemia. Y los osteoblastos usualmente son activados por la vía WNT osteocalcina. Entonces, estos diferentes focos pueden presentar diferentes fases del ciclo en un mismo hueso, y el efecto neto o el efecto final sobre la masa ósea es el promedio del balance entre destrucción por los osteoclastos y formación de hueso por los osteoblastos. Y es de gran importancia porque me permite a mí definir si mi hueso va a tener buena fuerza, y también me permite regular el calcio y el fósforo a nivel sérico. Cuando hay una alteración o hay una pérdida de este balance homeostático es cuando aparecen enfermedades como por ejemplo la osteoporosis, que es la enfermedad degenerativa más frecuente en países desarrollados, donde hay un aumento neto en la resorción, hay mayor actividad osteoclástica que me lleva a una pérdida de peso y una pérdida de hueso y un aumento del riesgo de fracturas. En cuanto al sistema endocannabinoide y sistema osteoarticular, en varios artículos que revisamos, encontramos que la expresión del RNA mensajero del receptor cannabinoide CB2 me aumenta progresivamente en paralelo la expresión de diferentes genes que son reguladores osteoblásticos, como fosfatasa alcalina de tejidos, genes para el receptor de la paratormona tipo 1 y un gen regulador osteoblástico muy importante que es el RUNX2. Todos estos genes me llevan a que los osteoblastos activen la función de la fosfatasa alcalina para la mineralización de la matriz, y también me aumenta la cantidad de osteoblastos, o sea, me aumentan cantidad y actividad. Encontramos también que señales mediadas por este receptor CB2 cumplen funciones anabólicas de formación en la diferenciación osteoblástica, mientras que el receptor CB1 se expresa en bajos niveles a nivel de células monocíticas que van a osteoclastogénesis, no osteoblastos, sino a la formación de osteoclastos, que son los encargados de la resorción ósea vía RANK ligando. Encontramos también que en la médula ósea, la activación del receptor CB2 inhibe esta diferenciación osteoclástica, inhibiendo la mitogénesis de los monocitos, que finalmente van a ser osteoclastos vía RANK ligado. En esta imagen traje como una comparación a grandes rasgos y también detallada de las diferentes expresiones de los diferentes componentes del sistema endocannabinoide en estas dos células que son como las más representativas de todo el sistema osteoarticular. Entonces, por un lado tenemos los osteoclastos, que como ya mencionamos son los encargados de formar el hueso.
Los osteoblastos producen endocannabinoides, anandamida y 2-AG in vitro, expresan los dos tipos de receptores de cannabinoides, CB1 y CB2. De manera in vitro se ha visto que la activación del receptor CB2 aumenta la proliferación y la actividad de los osteoblastos. También los osteoblastos presentan receptor GRP55 y estas células osteoblásticas también representan las enzimas encargadas de producir endocannabinoides, la deacilglicerol y la fosfolipasa D. Por el otro lado, los osteoclastos también producen in vitro, se ha demostrado que producen tanto anandamida como 2-AG. La diferenciación de estas células está relacionada con un aumento de los niveles de anandamida y una disminución de los niveles de 2-AG. Estos osteoclastos también expresan los dos tipos de receptores y se ha visto en estudios in vitro que la activación del receptor CB2 reduce el número de osteoclastos, diferente a la acción que tiene la activación de este receptor en los osteoblastos. Este tipo de células, que son más que todo catabólicas, también tienen la expresión de receptor vaniloide tipo 1 y el GRP55. También tiene las células encargadas de las enzimas encargadas de sintetizar endocannabinoides, 2-AG y anandamida, y estas células también tienen las enzimas encargadas de la degradación, la hidrolasa y la lipasa. Los osteocitos, condrocitos y el tejido sinovial también expresan los dos tipos de receptores de cannabinoides, CB1 y CB2. Los endocannabinoides se han encontrado en la médula ósea, o sea que probablemente allá también se sintetizan. Los receptores cannabinoides regulan tanto la formación como la pérdida, así como la remodelación ósea, siendo el sistema endocannabinoide un regulador indispensable de la masa ósea. El agonismo sobre receptores de cannabinoides promueve la diferenciación de células madre mesenquimales, sobre todo en osteoblastos, y el agonismo sobre receptores CB2 en particular, como ya lo mencionamos, estimula el número y la actividad de los osteoblastos e inhibe la proliferación de los osteoclastos. Adicionalmente, estimula la formación de colonias fibroblásticas por las células mieloides. Por otro lado, el agonismo sobre este receptor GRP55 me inhibe la formación de osteoclastos y estimula la función de los osteoblastos. Todo esto en tejidos sanos, en personas sanas. En esta imagen, entonces, vamos a revisar como más a fondo cómo es que nos va a actuar la activación del receptor cannabinoide tipo 1. Entonces, el receptor CB1 se expresa en las neuronas del sistema nervioso simpático y se ubica, como ya todos sabemos, en la región terminal en proximidad de las células óseas, de manera que me regula la producción o liberación de estas vesículas de noradrenalina. Entonces, al yo estimularlo, me bloquea la liberación de estas vesículas. Entonces, al yo no tener noradrenalina disponible, pues no voy a activar estos receptores beta-2 adrenérgicos y esto que me genera, me estimula la diferenciación y la producción de todos estos factores que me van a promover una diferenciación osteoblástica para que los osteoblastos terminen desarrollándose. Y a su vez, lo que me van a hacer es bloquearme la vía del RANG ligando, porque no se me va a producir RANG ligando, y esto lo que me genera es una disminución de la actividad osteoclástica. De manera que en algunos estudios mencionan que el receptor CB1, al estar activado, me genera expresión de los propios osteoblastos que se aumenta con la edad. De manera que algunos estudios mencionan que esta activación del receptor CB1 me puede tener un papel protector frente a la pérdida ósea relacionada con la edad. Recordemos entonces la acción del THC que me va a activar este tipo de receptores CB1. Ya para hablar de osteoporosis o de las enfermedades osteoarticulares en las cuales el sistema endocannabinoide está alterado y en las cuales podríamos usar el cannabis medicinal como una herramienta maravillosa para modular el sistema, entonces vamos a empezar hablando de osteoporosis, ya que es la enfermedad degenerativa más frecuente en países desarrollados. La osteoporosis, recordemos que se genera por una disminución de la masa ósea, que está muy marcada la actividad de los osteoclastos, donde hay un deterioro de la microarquitectura ósea con disminución de su densidad. Hay mayor riesgo de fracturas y mayor riesgo de morbimortalidad.
Es una enfermedad multifactorial que puede afectar a ambos géneros, sin embargo, es mucho más frecuente en mujeres posmenopáusicas y se dice que cuando inicia la menopausia, pues hay una pérdida de masa ósea que se vuelve progresiva y muy marcada y las personas desde que desarrollan menopausia aumentan el riesgo de fracturas y se dice que entre los 15 o 20 años después del inicio de la menopausia, las personas aumentan aún más el riesgo de tener fractura, presentando su primera fractura más o menos a los 20 años después del inicio de la menopausia. Hay una alteración ósea, claramente, que tiene un impacto epidemiológico importante, convirtiéndola en un problema de salud pública. Su desarrollo no se da en todas las personas, está muy relacionado con todas las diferencias en mis hábitos de la vida, en mis estilos de vida, la alimentación, el ejercicio, la actividad física y el sueño, no solamente cuando yo ya estoy en mi etapa final de vejez, sino como yo la he llevado en el transcurso de la vida. Del 2012 al 2018, a nivel de Colombia, había una prevalencia de 2.440 casos sobre 100.000 habitantes mayores de 50 años para esta población total de 10 millones de habitantes. Y según la Asociación Colombiana de Osteoporosis, en este mismo año 2012, las mujeres mayores de 50 años que tenían osteopenia eran 2.609.000 y las de osteoporosis 1.423.000. En este estudio de esta asociación, ellos lo que hicieron fue hacer un aproximado de cuál iba a ser la prevalencia en el año 2050 de esta patología y encontraron que mujeres mayores de 50 años tenían osteopenia 3.852.000 mujeres y osteoporosis 2.101.000 mujeres para esa población calculada. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en mujeres, en un 92%, y la relación de mujer a hombre es bastante marcada. Por cada hombre hay 12.3 mujeres con osteoporosis. En este estudio del 2012, entonces lo que hicieron fueron coger a una cohorte de 142 mujeres posmenopáusicas de la unidad de menopausia del departamento de Gineco de la Segunda Universidad de Nápoles. Estas mujeres eran primeras consultantes, se excluyeron personas que tuvieran historia previa de fracturas, que tuvieran tratamientos previos por enfermedades óseas, que tuvieran claramente el diagnóstico de osteoporosis o de osteopenia. Y la evaluación se hizo por medio de densitometría con la clasificación según los criterios de la OMS para osteoporosis y osteopenia. Entonces, para el grupo de osteoporosis, con el BMD menor a 2.5, teníamos 53 personas y para osteopenia teníamos 45 personas y personas normales sin alteración en la densidad mineral ósea tenían 44. Entonces, de toda la cohorte se cogieron 74 mujeres posmenopáusicas que tuvieran polimorfismo del gen CNR2, que es el gen que me va a codificar para el receptor cannabinoide tipo 2. Y también a 50 mujeres premenopáusicas sanas también se les hizo la genotipificación para ver si tenían o no el polimorfismo. Se usó un protocolo con pruebas y medicamentos que permitieran estudiar el efecto específico de los ligandos a los receptores cannabinoides y receptor vaniloide sobre los osteoclastos humanos totalmente diferenciados, evaluando la regulación de la resorción mediante múltiples enfoques moleculares y celulares. Entonces, ¿qué encontraron? A nivel de osteoclastos, entonces encontraron un aumento del total de receptores CB1 en mujeres con osteoporosis, si se compara con mujeres normales. Dentro de esta población encontraron que la isoforma que más se aumentaba de este receptor CB1 era la isoforma tipo B. Y en cuanto al receptor CB2, encontraron que todas las personas, tanto sanas como con osteopenia, como con osteoporosis, no tenían ninguna diferencia en los valores o en los niveles de expresión del receptor CB2. Por otro lado, en cuanto al receptor vaniloide, también encontraron un aumento en la expresión de este receptor, el TRP vaniloide 1, y dentro de este receptor, el que más se expresaba era la variante o la isoforma 1. De manera que en mujeres tanto con osteoporosis como con osteopenia hay cambios de perfil de estos receptores, receptor CB1 y receptor vaniloide tipo 1. Concluyeron que en mujeres posmenopáusicas sanas, los receptores CB2 inhiben de forma continua la actividad osteoclástica y por eso no hay este desbalance.
Hay sobreexpresión de receptores CB1 y receptores vaniloide 1, sobre todo isoformas del CB1B y la isoforma del TRP1. En osteoclastos de mujeres con osteoporosis posmenopáusicas, comparado con las voluntarias sanas y mujeres posmenopáusicas sin osteoporosis. De manera que una de las conclusiones era que había mayor expresión de la isoforma del receptor CB1B compensatoria por una disminución del 2AG. Ahora vamos a ver cómo nos cambia la expresión de los endocannabinoides. Y a su vez, encontraron una mayor activación muy notoria de estos receptores, el CB1 y el TRPV1, que estimula a la final la actividad osteoclástica, favoreciendo que la resorción ósea. Además, en este mismo estudio encontraron, al hacer el análisis del gen, que los polimorfismos del gen CB2 han sido previamente asociados con mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, encontraron que hay este desbalance del sistema endovaniloide o endocannabinoide a favor de la activación osteoclástica. Hay una mayor concentración de anandamida, ahorita vamos a ver por qué, con una mayor expresión o mayor activación de receptores vaniloides tipo 1 y con una mayor expresión a su vez de receptores CB1, que es lo que me generan al final una mayor actividad osteoclástica. Este TRP, este receptor vaniloide tipo 1, al estar sobreexpresado y enfermo en esta persona con osteoporosis, lo que me genera es una desensibilización del receptor, de manera que lo que me lo estimula de forma normal ya no le va a hacer efecto, activándome vías de señalización proinflamatorias que me llevan a una activación masiva de osteoclastos resortivos de forma intensa. Esto a la final que me genera más inflamación y más pérdida de la masa ósea. En cuanto a las enzimas y los endocannabinoides, lo que les mencionaba entonces era que en pacientes con osteopenia y osteoporosis hay un aumento de las enzimas que me sintetizan como la que me degrada el 2AG. De manera que al tener un aumento de las dos, de la encargada de la biosíntesis de acidiglicerol, así como la que me degrada la monoacidiglicerol, este 2AG, al final yo voy a tener un balance de la síntesis y degradación del 2AG, entonces no va a estar ni aumentado ni disminuido. Por el contrario, si yo empiezo a estudiar o a mirar las enzimas que me sintetizan y me degradan la anandamida, encuentro que hay mayor cantidad o hay cantidad normal de la enzima encargada de la síntesis. Sin embargo, en personas con osteopenia y con osteoporosis hay una disminución marcada de la hidrolasa, que es la que me va a degradar la anandamida, de manera que tengo mayor disposición de este endocannabinoide. Y a su vez, al haber menor expresión de esta hidrolasa, también voy a tener mayor concentración de otros endocannabinoides, como el palmitoil. Entonces tengo más anandamida, más palmitoil, y esto me genera aumento en la resorción ósea por acción sobre receptor CB1 y sobre el receptor vaniloide tipo 1, y también este aumento en la concentración del palmitoil me va a activar o tiene más probabilidades de activarme el receptor GPR55, que también me activa vías proinflamatorias y me estimula aún más la actividad osteoblástica. Y el 2AG, pues que no va a estar ni aumentado ni disminuido, pero va a tener como menos concentración si lo comparamos con anandamida, pues voy a tener menos acción protectora, menos acción osteoblástica en estas personas, tanto con osteoporosis como con osteopenia. Entonces, en osteoclastos de mujeres con osteoporosis, lo que hicieron también en este estudio fue darles un tratamiento con este medicamento, el RTX, que es un agonista del receptor vaniloide 1, que me restaura la sensibilidad del receptor. Y al restaurarlo, ellos que encontraron que empezaba a haber una activación adecuada por los antagonistas del CB2 y que empezaba a haber una inhibición inducida por los antagonistas del CB1, es decir, como que se me restablecía la acción o el efecto de la estimulación de ese receptor. Como conclusión, encontraron o demostraron que el CBD, el cannabidiol, al ser modulador alostérico negativo del receptor CB1, me puede reducir la actividad prorresortiva en estas pacientes. El CBD también me puede actuar entonces como activador indirecto de receptores CB2, favoreciendo los efectos antirresortivos y antiinflamatorios
al actuarme sobre receptores vaniloide tipo 1, me genera una desensibilización rápida de este canal, sobre todo en esa condición de sobreregulación o sobreexpresión que ya les mencionaba, de manera que si yo empiezo a desensibilizar el receptor vaniloide tipo 1 y empiezo a modular de forma indirecta con CBD los receptores CB1 o CB2, me va a generar un efecto protector óseo. Y en cuanto al CBG, entonces, al actuar el cannabigerol sobre el receptor CB2, al generarme su agonismo parcial, me va a inhibir la actividad osteoclástica y a promover todos los efectos antiinflamatorios. Y el CBG, al actuar sobre el receptor vaniloide tipo 1, también me va a tener esa capacidad de desensibilizar esa sobreexpresión del receptor vaniloide tipo 1, similar a la que le hace el CBD, con todos los efectos positivos de antiinflamación y protección ósea. De manera que el cannabigerol también me actuaría como un modulador positivo del remodelado óseo, desensibilizando tanto el receptor vaniloide tipo 1 y activando el receptor CB2 sin hiperestimular el receptor cannabinoide tipo 1. Por otro lado, en cuanto a enfermedades reumáticas, encontramos que el 30% de la población adulta mayor tiene alguna enfermedad reumática, que son enfermedades que tienen un impacto importante en la calidad de vida de la persona que tiene la enfermedad, que del 15 al 45% de las consultas de atención primaria es por alguna de estas enfermedades y que su desarrollo depende de múltiples factores: predisposición genética, dieta, peso, que sean mujeres, tiene más prevalencia, la edad, historia de traumas, malos hábitos e inactividad física. Lo común es que en estas personas los tratamientos para mejorar los síntomas sean AINES, los corticoides, inmunosupresores, modificadores de la enfermedad y biológicos, que en la mayoría de los casos me generan un control subóptimo de los síntomas, sobre todo de dolor, con mayor riesgo de efectos adversos, de polimedicación. Y pues esos efectos adversos me pueden alterar bastante toda la parte de inmunomodulación, que al usar cierto tipo de medicamentos puedo tener más riesgo de dependencia e incluso de sobredosis y muerte. En cuanto a una de las enfermedades reumáticas, la osteoartrosis u osteoartritis es la enfermedad reumática más frecuente en Colombia. Afecta, según un estudio que hizo la Fundación Santa Fe, más de 1.3 millones de personas, lo que representa aproximadamente un 10.8% de la población. La prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad, siendo mucho más común en personas mayores de 45 años. Afecta a ambos sexos, sin embargo, tienen mayor frecuencia de presentación en mujeres y es un proceso multifactorial que, como ya vimos, pues depende de varias áreas de la vida de la persona. Entonces, ¿qué pasa en la osteoartrosis? Entonces, yo tengo aquí los condrocitos y tengo los sinoviocitos, que son como las células principales en esta enfermedad. Entonces, los sinoviocitos se activan por diferentes factores, que son proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 1 IL-6. Entonces, lo que pasa es que estas células, al igual que los condrocitos, me empiezan a generar mayor cantidad de metaloproteinasas de matriz 1, 3, 9, 13, generándome un aumento en el deterioro y un aumento en la destrucción de este cartílago, de este espacio articular, que me lleva a inflamación. Eso hace que lleguen cada vez más células proinflamatorias y que al llegar más células proinflamatorias que intentan mejorar este ambiente de destrucción, fibroblastos, macrófagos, que van a producir cada vez más citoquinas proinflamatorias, me lleva a ¿qué? A mayor destrucción. Y al haber más células, más inflamación, más dolor, más deterioro de la articulación. Esto se vuelve un microambiente de estrés, porque recordemos que en la articulación pues no deberían haber como células inflamatorias. Todas las células del sistema inmune no deberían estar ahí presentes de forma normal, de manera que este estrés me va a llevar a una mayor expresión de una proteína que es la cofilina 1. Y esta mayor expresión lo que me genera es una activación
de los filamentos de actina, que me lleva a la despolimerización de esta proteína y una reorganización del citoesqueleto. Y esta reorganización, al volverse crónica, al volverse recurrente, me genera cambios en la forma y en la motilidad de las células, me genera formación de protrusiones, que son características, esos piquitos del borde articular de la articulación que tenga artrosis, me lleva a una facilitación de la migración celular y del reclutamiento de células del sistema inmune aquí en esa articulación que está inflamada, y también me lleva a la activación del NF-kappa beta, que me potencia aún más la expresión de mediadores proinflamatorios, más metaloproteinasas, COP2 y aumento de óxido nítrico que vasodilata, llegan más células y eso se vuelve cada vez peor ese microambiente inflamatorio. Entonces, al ser este proceso lleno de muchos factores proinflamatorios, al final que tengo degeneración del cartílago articular por diferentes factores. Remodelación del hueso subcondral, lesiones en la médula ósea, formación de osteofitos, que son todos esos piquitos del borde articular, y alteraciones en la cápsula articular, sinovial y en los músculos ligamentos periarticulares. Encontramos que el THC me inhibe la liberación de citoquinas proinflamatorias, características de ese microambiente. Adicionalmente, el THC, al actuar en esa zona, me disminuye la expresión del NF-kappa beta, que ya vimos que está aumentado. También me inhibe el aumento de la expresión de la cofilina 1 en estudios in vitro y, por supuesto, me ayuda a modular el dolor por el agonismo sobre los receptores CB1, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico. Por el otro lado, el CBD y el CBG, cannabidiol y cannabigerol, pues me van a ayudar en este tipo de patología con todos los efectos antiinflamatorios, porque ya vimos que ese microambiente de esa articulación que tiene osteoartrosis está cargado de muchas citoquinas y muchas células inflamatorias, proinflamatorias. Por otro lado, la artritis reumatoide, en cuanto a estadísticas, para el 2012 y 2016, según la revista colombiana de reumatología, la prevalencia en mayores de 18 años era de 0.52%, yo creo que incluso es un poco más hoy en día, y de este porcentaje, el 80% eran mujeres. La relación mujer a hombre es también bastante marcada, con mayor prevalencia en mujeres, y es mucho más común en personas de 70 a 74 años, aunque esta enfermedad autoinmune puede presentarse a cualquier edad. Muy característico el dolor y la inflamación articular como síntomas más frecuentes y más discapacitantes, de la artritis reumatoide. Y en cuanto al dolor, este dolor puede persistir incluso cuando los reactantes de fase aguda están dentro de metas o están negativos, demostrando un adecuado control de la enfermedad. Y también se ha visto que en pacientes con artritis reumatoide el dolor es el síntoma residual más frecuente en personas que ya tengan remisión de la enfermedad, pues por todo el deterioro articular que hay y por las múltiples deformidades óseas que se pueden presentar en este tipo de personas. En cuanto a la artritis reumatoide y el sistema endocannabinoide, entonces en diferentes artículos encontramos que los dos endocannabinoides más frecuentes, la anandamida y el 2-AG, están presentes en el líquido sinovial de personas con artritis reumatoide, mientras que en personas sanas no están presentes. En estas pacientes hay un predominio de estos macrófagos proinflamatorios que son los M1 a nivel de la membrana sinovial, que se me activan por lipopolisacáridos o por interferón y que me van a generar una producción de todas estas citoquinas proinflamatorias, radicales libres, óxido nítrico, que me llevan a una inflamación crónica, destrucción del cartílago y del hueso de la articulación que yo tengo afectada. También la articulación igual a microambiente proinflamatorio. Y los receptores CB2 están sobreexpresados en estos fibroblastos sinoviales, en las células inmunes, condrocitos y osteoclastos, en todo el tejido sinovial. La vida del RANG ligando está aumentada en este microambiente. Esto me lleva a ¿qué? A mayor activación de osteoclastos y esto me lleva también a mayor erosión y destrucción del hueso de la articulación que está afectada o de las articulaciones afectadas por la enfermedad. En este artículo del 2015 que se estudió, se hizo un estudio de ratones con artritis inducida por colágeno tipo 2.
a estos ratones se les hizo una inyección intraperitoneal de este medicamento, el HU380, que ¿qué es lo que me hace? Me hace una activación selectiva del receptor CB2. ¿Y qué encontraron? En estudios in vivo y en estudios in vitro encontraron que este medicamento, al unirse de forma selectiva al receptor CB2, me va a suprimir clínicamente el grado de inflamación articular y de rigidez en estos ratones con artritis. Adicionalmente, en los ratoncitos que se trataron con este medicamento, tenían una reducción de esa hiperplasia sinovial con disminución del infiltrado inflamatorio. Adicionalmente, el medicamento me inhibía la producción de mediadores proinflamatorios como metaloproteinasas 3, 13 e interleuquina 6, mediada por interleuquina 1, y adicionalmente el HU308 me disminuía significativamente todos los niveles séricos totales de inmunoglobulinas, anticuerpos, sugiriendo un probable efecto terapéutico en regular las respuestas de los linfocitos B. De manera que plantean el tratamiento de la artritis reumatoide con cannabidiol, que me va a generar una activación del receptor CB2 de forma parcial, disminuyéndome la producción de autoanticuerpos, citoquinas proinflamatorias y metaloproteinasas, similar a la que hacía el medicamento del estudio, mejorándome la resorción y la erosión ósea y modulándome la respuesta inmune mediadas por linfocitos T y por linfocitos B, al igual que regulándome la hiperproliferación de fibroblastos sinoviales que hay en este tipo de pacientes. Adicionalmente, tiene capacidad de modular la liberación de anticuerpos y promueven la polarización antiinflamatoria de los macrófagos. Recordemos que en la artritis reumatoide hay mayor cantidad de macrófagos M1 y con el CBD se vio que cambiaban esta expresión de macrófagos M1 a M2, disminuyéndome aún más toda la cascada proinflamatoria. Disminuye la liberación de interleuquina 1B, mejora la eliminación de células apoptóticas también probablemente por ese cambio en la polarización de los macrófagos y disminuye la activación celular previamente mediada por hipopolisacáridos y factores de necrosis tumoral. Y adicionalmente el cannabidiol me actúa promoviendo pues la analgesia, actuando sobre receptores de serotonina, 5-HT1A y receptores vaniloides que en este caso no están desensibilizados en esta patología. Para ya hablar un poco de algo agudo que son las fracturas, me pareció muy importante traerlo a colación, ya que son muy frecuentes. Puede ser que no las veamos en agudo nosotros en consulta, pero sí vemos muchos pacientes que están en todos sus procesos después de que los operan o incluso, pues, cualquier familiar en algún momento de la vida se puede fracturar. Entonces, me pareció bastante interesante cómo traerles de qué manera podemos modular este sistema endocannabinoide para promover la cicatrización y la reparación ósea en las fracturas. Entonces, de forma general, recordar el proceso muy básico de cicatrización de un hueso. Entonces, apenas yo tengo una fractura, la primera fase es la formación del hematoma, que es más mediado por todas las plaquetas. Después, la segunda fase es la formación de esta malla de fibrina. Esas plaquetas empiezan a producir más factores de crecimiento y factores que me llaman más células inflamatorias, y está aumentada bastante la acción de los osteoclastos y la acción también de los osteoblastos, y que a su vez empiezan a llegar bastantes células mesenquimales para tener diferenciación en condrocito. Entonces, la fase número 3, que ya va más o menos de la segunda a la tercera semana después de la fractura, y después de que se me forma el callo blando en esa fase 2, entonces ya voy a empezar a tener mayor osificación o mineralización de ese fibrocartílago para que ya se empiece a formar el callo óseo, y posteriormente ya más o menos de las 4 semanas a meses, pues ese callo ya está más osificado y ya tengo hueso laminar. Las fracturas, el éxito de su rehabilitación, ¿en qué está? En la terapia. Y la terapia implica mover, la movilización del sitio de fractura. Y una limitación muy frecuente de esa rehabilitación es el inadecuado manejo del dolor. Porque el paciente no quiere, porque le duele mucho, no se mueve, porque el ortopedista le dijo que mejor no había que moverse, porque, bueno, por múltiples factores, pero la persona no mueve la articulación afectada o el hueso afectado. También se limita su movilidad o su rehabilitación por bastante inflamación local que dificulta la movilidad, o en fracturas complejas.
En fracturas vemos que los medicamentos de primera línea son los AINES, que si recordamos, aquí hay una gran fase donde hay muchas células proinflamatorias y los AINES que hacen inhibir esa primera fase inflamatoria. Entonces, ¿será bueno usarlos? ¿No será bueno usarlos? Bueno, ya depende de cada profesional. Y en cuanto a los opioides, pues los efectos adversos más frecuentes de los opioides son la somnolencia o el letargo. Y una persona con somnolencia, una persona que tenga mucha pesadez, pues claramente no va a querer hacer ni media terapia. Entonces, estos medicamentos que usamos de forma frecuente o que usan los ortopedistas de forma frecuente de primera línea, pues claramente me van a alterar todo el proceso de rehabilitación. Entonces, una de las preguntas es por qué no usar cannabinoides como primera línea, no solamente aquí en fracturas, sino en osteoporosis, en osteoartrosis, en artritis reumatoide. Si finalmente lo que quiero en todas estas condiciones es que analgesia, antiinflamación y que los osteoblastos tengan mayor actividad y que los osteoclastos no estén sobreexpresados. Entonces encontré este artículo del 2015 en el cual revisaban 3 estudios. En el estudio número 1 querían evaluar si el cannabidiol solo o en combinación con tetrahidrocannabidiol mejora la consolidación de las fracturas óseas en un modelo de fractura femoral en ratas. El segundo estudio era evaluar si el CBD estimulaba procesos osteogénicos en osteoblastos. Y el estudio número 3 era evaluar si el CBD afecta la estructura, volumen y mineralización del callo de la fractura. Entonces, el estudio 1, ¿cómo se hizo? Querían evaluar si el CBD solo o en combinación con THC mejoraba la consolidación. Entonces, usaron modelos animales en los cuales pues eran ratones machos de 10 semanas, se les produjo una fractura transversal estandarizada en el fémur derecho bajo anestesia general y se usó un clavo intramedular de acero para poder estabilizar el hueso fracturado. ¿Qué tratamiento se hizo? Entonces, se cogió un grupo de ratoncitos fracturados de control, un grupo de ratoncitos a los cuales se les puso 5 miligramos kilo día de CBD intraperitoneal, otro grupo al cual se le puso 5 miligramos kilo día de THC intraperitoneal y al otro grupo se le puso CBD más THC 5 cada uno miligramos kilo día. Todos los ratoncitos se observaron durante 8 semanas desde el día de la fractura y no incluyeron dentro del estudio ratas con signos de infección postoperatoria o animales a los cuales se les haya evidenciado desplazamiento del clavo o que la fractura estuviera mal posicionada. Se evaluaron al día 56 con diferentes cosas. Biomecánica para ver la resistencia máxima y tenacidad del callo óseo. Se hizo el estudio histológico y se hizo un microTAC. Entonces, ¿qué encontraron? Que el CBD solo mejoró significativamente las propiedades mecánicas del callo de fractura, mejorando la resistencia y la tenacidad del hueso, sin tener efecto sobre el volumen o la densidad mineral del callo. Mientras que los ratoncitos que eran trazados solo con THC no mejoraron ni empeoraron la curación ósea. Como conclusión, CBD mejora la calidad biomecánica del hueso nuevo formado sin alterar el volumen ni la mineralización. Y el otro estudio que usó estos mismos ratoncitos, entonces, ¿qué hicieron? Miraron morfológicamente, histológicamente, cómo estaba ese callo óseo. Evaluaron a las 8 semanas post-fractura estos tejidos y entonces, ¿qué encontraron? No encontraron diferencias en el volumen del callo, ni en la densidad mineral ósea, ni en la composición histológica del callo. De manera que concluyen solamente del CBD, que no altera la cantidad de hueso formado, pero sí mejora su calidad biomecánica por el otro estudio, por el estudio 1. Lo que sugiere un efecto sobre la maduración y en la organización del colágeno, más que sobre la formación bruta del tejido óseo. Y el estudio 2 de este mismo artículo, entonces querían mirar cómo se influía los osteoblastos humanos estudiados in vitro con estas diferentes concentraciones de CBD y THC. Entonces lo que hicieron fue coger osteoblastos humanos derivados de hueso trabecular femoral en condiciones estándar de cultivo. Se les hizo tratamiento solamente con cannabidiol a concentraciones de 10 micromolares. El tiempo de exposición fue hasta de 24 horas y miraron la expresión génica mediante PCR y el análisis específico del PLOT1, que codifica para una enzima que es la lisil hidrolasa, que es clave en la maduración del colágeno tipo 1 en los osteoblastos.
encontraron que el cannabidiol aumentó la expresión de esta enzima, de manera que si tengo más expresión de esta enzima, pues voy a tener mayor cantidad de colágeno tipo 1 que me va a servir para toda la formación del colágeno óseo. No afectó la expresión de otros genes osteogénicos el tratamiento con CBD, de manera que concluye que el cannabidiol estimula esa formación del colágeno óseo, ese entrecruzamiento de las fibras de colágeno al aumentar la actividad de esta enzima, lo que puede mejorar la calidad del hueso. Conclusión de los 3 estudios del artículo: el CBD mejora la consolidación de las fracturas al fortalecer la calidad del hueso sin aumentar su cantidad ni mineralización, mejora la formación de colágeno tipo 1 a través de la estimulación de esta enzima en osteoblastos, y no observan efectos del THC significativos sobre la consolidación ósea. Sin embargo, pues ya sabemos que en la parte clínica el THC nos ayuda mucho en cuanto al tema de la modulación del dolor para las personas que tengan una fractura que sin lugar a dudas pues es bastante doloroso. Y en este otro artículo del 2023 también fue un estudio que se realizó en ratones de 4 meses. En total se estudiaron 72 ratoncitos y aquí querían era evaluar el efecto del cannabidiol y el cannabigerol solos y en combinación comparados con 2 AINES, la indometacina y el celecoxib, sobre la curación ósea y la hipersensibilidad o el dolor tras la fractura. Se estudiaron durante 28 días después de la fractura. Se realizó igual una osteotomía, pero ya no femoral, sino tibial derecha bajo anestesia en estos ratoncitos. Se estabilizó la fractura con clavo intramedular de acero y se cuidaron después de estos ratoncitos hasta 28 días. Se les empezó a administrar los medicamentos 24 horas después de la fractura hasta el día 28 y no se tuvieron en cuenta los ratoncitos con signos de infección, que tuvieran migración del clavo, que tuvieran pérdida de más del 20% de peso durante el estudio y que tuvieran incapacidad para completar unas pruebas de comportamiento que les hicieron en el estudio. Entonces, ¿qué aplicaron? Aplicaron cannabidiol 5 miligramos kilo intraperitoneal y cannabigerol 5 miligramos kilo intraperitoneal, y los 2 AINES fueron indometacina en dosis de 2.5 miligramos kilo intraperitoneal y celecoxib 3 miligramos kilo también intraperitoneal. Para evaluar el efecto analgésico, las pruebas comportamentales del dolor que se realizaron en estos ratoncitos fueron estas 3: estímulos al frío, hipersensibilidad térmica e hipersensibilidad mecánica. Y lo que encontraron fue lo siguiente: en las pruebas de hipersensibilidad al estímulo frío y al estímulo del calor, encontraron que los efectos del cannabidiol y el cannabigerol fueron similares en magnitud a los obtenidos por los AINES utilizados como controles positivos. De manera que el tratamiento con AINES, CBD y CBG disminuye la sensibilidad post-fractura comparado con controles. Pero si nos devolvemos a todo el proceso de reparación post-fractura, pues recordemos que los AINES inhiben toda la parte inflamatoria inicial. Entonces, pues, ¿por qué no usamos de primera línea CBD y CBG? En cuanto a las pruebas de alteraciones en la marcha, la fractura tibial se alteró significativamente en la marcha de los ratones por disminución del largo del paso, disminución del tiempo de apoyo, menor amplitud lateral y reducción en la intensidad de la huella plantar. ¿Y qué encontraron en estos ratoncitos que tenían esta alteración de la marcha después de la fractura? Que los tratamientos con cannabidiol, cannabigerol e indometacina mejoraban significativamente todos los patrones de la marcha, mientras que el celecoxib solamente mejoró el largo del paso, el tiempo de apoyo y la amplitud sin recuperar la amplitud lateral, pero los otros sí. Reducción de la intensidad, disminución del tiempo de apoyo y reducción del largo del paso. Entonces CBD, CBG y la indometacina sí me reducían las cuatro variables que me evaluaban para las alteraciones en la marcha. Y aquí estas imágenes que me parecieron súper interesantes traerlas, porque pues se ve bastante el cambio que tuvo cada uno de los huesitos que se estudiaron histológicamente. Entonces, en el día 14, este es el huesito de los ratones del control, este es el huesito de los ratones con CBD y este es el huesito de los ratones con CBG. Concluyen que el tratamiento tanto con CBD como con CBG favorece la transición
del callo cartilaginoso a hueso mineralizado al aumentar la expresión de varias proteínas, la COL1, la osteocalcina y la SP7, los genes, sin alterar la maduración condrocitaria, promoviendo así una reparación ósea mucho más organizada y mucho más robusta. De manera que estos dos cannabinoides aceleran la formación y la maduración del hueso trenzado. Mayor número de osteoblastos activos, mayor formación de matriz ósea y menor apoptosis celular en el entorno del callo, si se comparaba con el VI o con el control. Al día 21, ya entonces habían mayor número de osteoblastos activos por superficie ósea de los ratoncitos que habían sido tratados con CBD y con CBG. Se aumentó la proliferación de ¿qué? De osteoblastos y de las células de recubrimiento. Y además se aumentó la proliferación y la llegada de células mesenquimales, que recordemos que son las que se van finalmente a diferenciar en osteoblastos, sin diferencias significativas en la apoptosis celular. Y si aquí vemos y comparamos los huesitos que han sido tratados con los cannabinoides versus los que no, pues hay un huesito como mucho más formado, más consolidado, más robusto. De manera que CBD y CBG continúan promoviendo la consolidación del hueso en fases avanzadas de la fractura, con una mejor arquitectura y mineralización del callo óseo, mayor actividad y proliferación de osteoblastos y un mayor sostenimiento del microambiente anabólico óseo sin aumentar el exceso de apoptosis a este día. Y finalmente, el día 28, encontraron que la fuerza máxima de fractura está aumentada de forma significativa en los ratones que habían sido tratados con CBD y CBG, de manera que este hueso consolidado tiene mucho más resistencia. Sin embargo, no encontraron diferencias en cuanto a la rigidez, de manera que concluyen que cannabidiol y cannabigerol mejoran la estructura y la función biomecánica del hueso regenerado en todas las fases del proceso de curación ósea en los 28 días en los cuales fueron estudiados los ratoncitos. Entonces, conclusión de los 3 días, un aumento del volumen óseo, de manera que tengo mayor hueso formado, de los ratoncitos que fueron tratados con CBD o CBG. Tengo mayor densidad mineral ósea con mayor mineralización del callo óseo en los ratoncitos de CBD y CBG. Adicionalmente, tengo mayor grosor de las trabéculas óseas en los ratones tratados con CBD o CBG y tengo mayor cantidad de estructuras óseas en estos mismos ratones que fueron tratados con CBD y con CBG. En el estudio a nivel in vitro, entonces, ¿qué encontraron? Que en la fase inflamatoria, que son los primeros 7 días post-fractura, el CBD y el CBG aumentan la abundancia de células mesenquimales, que son estas células progenitoras TDGFR alfa más, que estas células al final que se van a convertir en osteoblastos. De manera que si tengo mayor cantidad de estos progenitores mesenquimales, pues voy a tener mayor osteoblastos en el área de la fractura. Entonces, el potencial terapéutico de este hallazgo es que tengo mayor probabilidades de acelerar la consolidación ósea en fracturas, especialmente en personas que tengan cicatrización lenta, pero en realidad en todos los pacientes. Entonces, otra vez la pregunta de por qué no usamos como primera línea en fracturas y posoperatorio los cannabinoides si los cannabinoides no afectan ninguna fase de remodelación ósea. Y finalmente, este artículo en el cual proponen el cannabidiol como uso o una alternativa terapéutica importante en medicina regenerativa musculoesquelética. Entonces, ellos lo que querían era evaluar si con el CBD se mejoraba la migración, la proliferación y la reparación de tejidos. Y encontraron que sí, que en la revisión que se hizo en este artículo mejoraba efectivamente estos 3 pilares, lo que me permite a mí usar los cannabinoides, sobre todo el CBD, en trastornos musculoesqueléticos, terapias con células madre autólogas y lesiones musculares, tendinóseas y óseas, donde lo que se quiere es que regenerar. CBD, por lo tanto, es un compuesto biológico derivado de la planta del cannabis con numerosos beneficios para condiciones severas, que actúa como agente potenciador de la capacidad regenerativa endógena de las células mesenquimales, consolidándose como una herramienta terapéutica importante en la medicina regenerativa musculoesquelética. Por último,
Recordarles pues que en el cuerpo del ser humano hay un sistema endocannabinoide que recordemos que lo han descrito ya múltiples autores como el gran guardián de la homeostasis y que me va a permitir la interrelación y la regulación de todos los otros sistemas que tenemos en el cuerpo, que esta regulación es dinámica, que la expresión de los receptores, de las enzimas, de los endocannabinoides es completamente diferente en todos los tejidos, de todos los días, de todas las etapas del ser humano, diferente si está sano, si está enfermo. Y recordar también, pues, que en el cuerpo también tenemos este sistema opioide endógeno encargado de la secreción de las endorfinas. De manera que si yo regulo este sistema endocannabinoide, que me va a regular todos los otros sistemas, pues también voy a regular este sistema opioide endógeno encargado de la producción de endorfinas. Si lo trabajo con las los diferentes cambios en el estilo de vida para modular el sistema, diferente a si yo abordo solamente este sistema opioide, dando unos opioides que solamente me van a estimular o me van a bloquear esos receptores de ese sistema opioide. Y para volver a hacer énfasis en este sistema opioide, entonces recordarles que en diferentes estudios se ha encontrado que los opioides también pueden inhibir los procesos de remodelación y promover la pérdida de la masa ósea, aumentando el riesgo de fracturas. Que recordemos que uno de los efectos adversos más frecuentes de estos medicamentos es el riesgo de dependencia, el riesgo de sobredosis y el riesgo de muerte por paros cardiorrespiratorios, por efectos directamente sobre el bulbo. Y pues la solución, ¿cuál es? Que idealmente tratemos de usar otros medicamentos que me ayuden a tratar a la persona de una forma más integral, con menos efectos secundarios, con alternativas terapéuticas que me permitan abordar diferentes problemas de la enfermedad y que tengan acciones benéficas sobre el metabolismo óseo y que no sea como yo bloqueo el dolor y ya, porque ya vimos y por eso creemos que es muy importante como explicar toda la fisiología de la enfermedad, que todas las enfermedades osteoarticulares no es solamente yo tengo dolor, bloqueo el dolor, sino yo tengo dolor, pero de base hay un ambiente proinflamatorio, de base hay una cantidad de células del sistema inmune, hay una cantidad de citoquinas proinflamatorias, hay una cantidad de alteraciones que me generan estrés oxidativo y pues que ya hay alternativas terapéuticas como el cannabis medicinal sumado a todos los otros cambios en el estilo de vida que yo le puedo ofrecer a mi paciente o ofrecer a la persona que me consulta para mejorar este tipo de patología. Y no se los puse aquí, pero es muy importante recordarles también lo que siempre les hemos sugerido en curativa y es recordemos que no estamos tratando una enfermedad, sino que estamos tratando una persona y que es muy importante ver también todos los otros aspectos que puedan estar alterando o generando síntomas en esa persona que sufre de o que tiene osteoartrosis o que tiene artritis reumatoide o que tiene una fractura o que le van a hacer una cirugía de reemplazo de rodilla, por ejemplo. Y el mensaje final es lo que siempre hemos dicho y Pau pues nos insiste bastante y es porque aún no hay tantos estudios en los cuales se incluya el THC porque la mayoría de estudios, si no se dieron cuenta, muestra es CBD o cannabigerol que está cogiendo bastante fuerza en toda la parte de enfermedades inflamatorias que me pareció bastante curioso, pero el THC casi no lo mencionan. Y lo otro es por qué no usamos en nuestra práctica clínica en todas estas enfermedades los cannabinoides como primera opción terapéutica, si no solamente me va a generar un beneficio en la parte de la analgesia, sino a controlar todas las otras cosas que van en las enfermedades que ya mencionamos. Súper, Sofi. Bueno, ¿me escuchas ahí bien? Sí, los escucho. Espero no haya sido demasiado densa. No, Sofi, yo antes de abrir aquí espacio para unas preguntas, te quería dar las gracias, que súper revisión del tema has hecho. Creo que uno de los objetivos que tenemos en Grupo Curativa es enseñarles muchísimo de este sistema endocannabinoide. Obvio que nos interesa que cada vez tengamos más colegas que usen esta herramienta terapéutica y
como curativa, que diseñamos productos y es uno de nuestros puntos máximos de trabajo, sabemos que al lado de un muy buen producto siempre tiene que haber muy buenos procesos de educación para que realmente estén en capacidad de manejar bien o mucho mejor una herramienta terapéutica. Así que, Sofi, mil gracias por la revisión. Creo que cada vez se suman más condiciones clínicas donde hay un conocimiento muy profundo de cómo está el sistema endocannabinoide. Hoy mencionaste osteoporosis, mencionaste cómo es todo el proceso fisiopatológico, pero también cómo y por qué se usa cannabis, qué está pasando con ese sistema endocannabinoide en osteoporosis, lo mencionaste igual en osteoartrosis, en artritis reumatoidea y súper importante lo que mencionaste al final de fracturas, ¿sí? Porque seguimos insistiendo y aún uno escucha muchísimo que los cannabinoides son para el paciente crónico, que no son en primera o segunda, sino que son en tercera línea. Y yo, con todo el amor del mundo y el respeto que tengo hacia muchos de mis colegas profes, quien sigue diciendo que esto es tercera o cuarta línea es porque no ha entendido el sistema endocannabinoide. Cuando uno entiende el papel protagónico de este sistema en todo, puede concluir sin temor a equivocarse de que modularlo a través de muchas herramientas, porque no es solo con cannabis, sino todos los hábitos que mencionaste, va a ser clave en un paciente en esa primera línea terapéutica. Y creo que muchos pacientes que hoy tienen dolores crónicos, osteoartrosis y todas estas condiciones crónicas es porque no tuvieron un manejo adecuado de episodios agudos. Y creo que cuando empecemos a impactar en esos pacientes vamos a poder realmente hacer un cambio en lo que estamos viendo hoy en estadística, epidemiología y salud pública. Así que maravilloso. Yo la verdad, y lo he dicho un par de veces este año en conferencias, creo que uno de los objetivos que tiene que tener uno como docente, y como he tenido el privilegio de ser profe de ustedes en varios espacios, es que sus alumnos superen al maestro, y lo voy teniendo cada vez más claro con ustedes. Así que cada vez me siento más tranquila del trabajo que hacemos, del equipo que vamos formando, y las animo y los animo a todos los que están empezando y les interesa este tema, que le cojan todo el amor del mundo. Realmente creo que un campo de la medicina que todavía no hemos entrado de forma fuerte es la ortopedia, y con esta clase de hoy, ¿por qué? Porque nosotros no somos los ortopedistas, pero sí somos los que vemos al paciente con dolor que por X o Y tratamiento ortopédico de pronto no tuvo esa buena respuesta, o si la tuvo igual iba a quedar con dolor, ¿sí? Y voy a confesar algo, perdón que te interrumpa. Yo jamás me imaginé que fuera a tener tanta cabida, o sea, en este tipo de enfermedades, porque cuando estábamos escogiendo los temas para las revisiones de los meses, yo les dije, pero es que es un tema que es muy frecuente, o sea, en todas las casas hay alguien con osteoporosis, en todas las familias hay alguien que tiene artrosis, en todas las familias por lo menos hay una tía por allá lejana que tiene AR, o en algún momento alguien se ha fracturado, le han hecho reemplazo de rodilla. Entonces yo digo, si tenemos esta herramienta tan importante, pues hay que hacerla. Y cuando nos pusimos a hacer la revisión y yo me puse a hacer la revisión, se los juro que yo jamás pensé que el sistema endocannabinoide fuera tan clave en toda la modulación, uno, de la resorción y de la formación de hueso, y dos, que también tiene una función autocrina y endocrina el sistema osteoarticular. Entonces, pues es demasiado clave, y a veces uno revisando esos temas dice, ay no, pero ratones y cómo le hicieron los estudios y qué pereza ponerme a leer eso, pero algo clave es, yo voy y reviso la fisiopatología de la enfermedad, a ver qué está pasando, y ya voy y reviso cannabis, ya, ahí está. Así yo no me sepa las vías de señalización, ni que RAM ligando, ni WNT, no, lo importante es entender de verdad qué está pasando en esa enfermedad para yo decir, no, pues el cannabis va, el cannabis va. De acuerdo. Antes de darle aquí la palabra a la doctora Eugenia, que tiene levantada la mano, y a Juan, que lo veo ahí que se habla, porque sé que le interesa mucho este tema, hay una cosa muy interesante que dijiste al final, y es sobre esos estudios que hay en ratones. Siempre nos hemos cuestionado, igual hay que leerlos para entender esa fisiopatología. Claramente la mayoría de estudios en ratones se hacen en el marco de la investigación preclínica en universidades, y aquí para que sepan muy bien por qué no se hacen con THC, porque si el THC no es legal en ese país, como pasa en la mayoría, no les dan permiso en los comités de ética para trabajarlo, o peor aún, no se consigue fácil en el país. En España, donde el cannabis medicinal no es legal, a pesar de que hay un consumo grandísimo y están todas las asociaciones,
cuando no tienen THC llevado por alguno de nosotros, los investigadores a veces tienen que pedir años sabáticos porque no tienen cómo investigar con THC, que es como lo más triste de esto. Eso es una cosa importante, pero hay algo que me gustó mucho que revisaste y es CBG, listo, ayudan en todos estos procesos de modular la inflamación, de consolidación de las fracturas bien, pero mira que dice algo muy lindo del THC, ni ayuda ni quita, y ya sabemos que en dolor apoya muchísimo, entonces es tener en una herramienta terapéutica algo que le está ayudando en todo ese proceso de remodelación, de modular inflamación, pero que a la vez le está manejando el tema del dolor, del insomnio, de todo lo emocional que pasa después de una fractura. Entonces es súper interesante mirarlo ahí y obviamente CBG cada vez sabemos más, sumamos más. Yo esta semana decía, cualquier paciente mío con cáncer ya se irá siempre con una fórmula con CBG y hoy casi que cualquier paciente con una de estas condiciones, dependiendo de lo que prime en la sintomatología, se irá a un 1-1-1 o más CBG, CBD o más THC en el que el dolor por esas fracturas, que hay unas que duelen más, sería muy interesante, pero maravillosa esa revisión que hiciste. Y lo otro, Pau, aquí es, por ejemplo, en el tema de fracturas o en el tema de las crisis, por ejemplo, de los pacientes con AR, cuando la actividad de la enfermedad está muy a tope, es el uso de los hidrosolubles que nebulizados tienen un muy buen efecto terapéutico, en tendinitis también, solamente que si me ponía a revisar ya eso, íbamos acá a estar 50 horas revisando este articular, pero súper chévere también poder combinarlos con el uso de los hidrosolubles en agudos, que sin duda pues también se pueden usar muy, muy bien. Súper, bueno. Doctora Eugenia, que la veo ahí con la mano levantada. Bueno, gracias. Estuvo muy, muy buena la clase, como siempre. Me contestaste en parte de lo que iba a preguntar sobre el dolor, pues dado que estábamos hablando de hueso, pero el dolor es muy común en muchas, ya se ha hablado de fibromialgia y el dolor pues es uno de los motivos de consulta pues, más comunes. Entonces ahí ya está parte de la cosa. El otro es la dosis, porque ahí sí yo no estoy bien aprendida porque llevo poco. Entonces, dijiste 1-1-1, pues ayer a mí se me fueron 3 gotas de 1-5-5. Que me tomó una. Y tuve pesadillas muy fuertes. No sé si eso influye. Ahí estoy, ensayando. La que no me he atrevido a tomar es 5 y 1-2. Porque 5, no, pues me muero el susto de atrás. Entonces, ¿cómo manejar esa parte? Igual, también la persona no es fácil, que le digo, no ve, no, sí, es que esto tiene un poquito de marihuana, o es que no me acuerdo cómo viene el frasquito para que uno le diga, no, esto es una cosa analgésica, o se le tiene que decir a la persona que eso tiene que ver con cannabis. Es un poquito difícil, bueno, para mí, porque apenas estoy empezando. Bueno, súper interesante tu pregunta, Doc. Y recordemos lo que les hemos como tratado de inculcar siempre en todas las presentaciones, y es que nosotros, ¿por qué no hacemos como al final, como dele una gota o dele 5 miligramos por kilo a la persona? Porque recuerda que el sistema endocannabinoide tiene un tono completamente diferente en cada persona, completamente diferente en una persona sana o en una persona con una enfermedad, e incluso completamente diferente en diferentes horas del día en la misma persona. Entonces, la dosis de cannabis siempre va a ser individualizada, partiendo siempre de que de menos a más. Ir titulando, ir mirando cómo va el control de los síntomas. Con una gota 3 veces al día, o si te da un poco de susto al comienzo, una gota o 2 gotas solamente en la noche, explicarles los efectos adversos más frecuentes que puede haber, que cuál es somnolencia. Es lo más frecuente que da el cannabis, la somnolencia o el dolor de cabeza si la persona no se hidrata bien. ¿Qué podría pasar si me tomo no una gota, sino me tomo 8? Bueno, hay que mirar cómo se lo está tomando la persona. Y es un error muy frecuente que las personas hacen, no, que eso es una gotica, y hacen esto, y resulta que se les fue todo el gotero entero lleno de cannabis. No, yo les explico siempre a mis pacientes, por más de que sea una gota y usted crea que tiene una sensibilidad buenísima en la lengua, coja una cuchara y póngalo en una cuchara, porque así lo estás viendo. Entonces, explicarle esas cositas también a la persona y hacer doble chequeo. Venga, usted, ¿cómo se lo está tomando? ¿A qué hora se lo toma?
¿Qué dudas tiene? ¿Tiene prejuicios del cannabis, de la marihuana, de la weed, de la mata que mata, como dicen? Ah, sí tiene. Bueno, le explico a la persona que todos los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide y que hay unas moléculas que son los endocannabinoides, que son como unos primos hermanos de los fitocannabinoides, que son los que producen la planta. Y si tú le explicas así súper sencillo a la persona, ya. Pues, porque yo sí siento que a la persona hay que decirle qué se le va a dar. O sea, si yo le doy cannabis, no le puedo decir que le voy a dar un medicamento homeopático, porque pues no, creo que no es ético no contarle. Entonces yo creo que si tú le explicas bien a la persona al final dice, oiga, sí. Y están, los pacientes que llegan a nosotros ya están tan aburridos y están tan llevados del dolor que dicen, bueno, pues ya. O sea, ya. Entonces, pues creo que eso sería como los tipsitos que yo te daría. No sé, Pau, si quieres ahí profundizar. No, lo primero es clave. Yo creo que la doctora muy, muy linda ha hecho todo este ejercicio que ella lo está haciendo ahora. Yo lo hice hace 12 años sin saber eso cómo era ni por dónde y me ponía de a una, de a dos y iba probando. Hoy ya la tranquilidad es que uno sabe en el mililitro qué hay. Mensajes claves. Cuando uno está apenas arrancando, nunca te saltes porque uno diría, de 1 a 3, no, eso no es nada. Si ya se le fue a uno, no hay nada que hacer. Pero si vamos a ir ascendiendo, vamos de a poquito y más porque eres muy sensible, ¿sí? Ya lo hemos visto como con experimentos que has hecho previamente. Y recordar que el CBG, importante, porque ella nos dijo que fue la 155, toca receptores adrenérgicos y ahí nos estamos metiendo también con otro tema que por eso también lo hace muy interesante para pacientes con síndromes metabólicos y para muchas cosas más, pero también nos hace tener mucho cuidado. A veces las hipotensiones nos llevan a cualquier cosa y uno dice, ay, eso fue la traba del THC, no, la traba del THC no, fue el CBD y CBG, que los dos le bajan a uno la presión, la glicemia y todo, y la puede pasar uno ahí mal. Así que, bueno, doctora. Y lo otro, completamente de acuerdo, y lo llevo a un tema muy simbólico. Creo que al paciente hay que decirle lo que se le va a dar siempre, porque yo siento que esta planta es como cuando uno invita a alguien a la casa, uno quiere saber quién viene a su casa y quién es esa persona y seguramente va a ser una mejor relación. El cuerpo nuestro es nuestra casa y yo quiero saber a quién estoy integrando conmigo, porque sí, tengo sistema endocannabinoide, pero si es un ser humano de esos que la mata que mata y todo lo que vivimos en Colombia por toda esta persecución y le va mal y después se entera y va a decir estos marihuanos como nos han insultado ya varias veces. Entonces, esos son como los dos mensajes allí. Gracias, doctora, por el interés y porque nos complace mucho que nos acompañen todos estos espacios académicos. Gracias. Bueno, Juan tiene la mano por ahí levantada. Doctora Sofi, felicitaciones, qué charla tan chévere, verdad que muy enriquecedora. Bueno, voy a hacer un testimonio, 3 comentarios y una pregunta rapidito para que... Yo soy especialista en medicina deportiva, veo mucho trauma, soy feliz manejando dolores, parte de mi goma. Lo primero, tengo 2 casos interesantes, una señora de 86 años y un señor de 92 años con una artrosis severa lumbosacra. Y para reforzar lo que estaba diciendo Pau, me atreví a darle un 1 a 1 para hacerlo en la noche con una mejoría pero impresionante. Entonces, para reforzar lo que estaba diciendo la doctora Sofía, esa fase, digamos, de buen sueño, buen dormir y activar ese ciclo circadiano con su anabolismo a cualquier edad, vemos ese mejoramiento de la sintomatología y de la calidad de vida del paciente. Eso primero. Lo segundo que alguna vez le comenté a Pau fue hace unos meses con la experiencia que tuve con unos jugadores de rugby, que fue aquel daño, digamos, de la miofibrilla que ocurre post esfuerzo, sobre todo en choques y en deportes tan violentos e intensos como es el rugby. Y ellos, pues, después de sus juegos, se meten su porro y el testimonio de 3 de ellos fue interesantísimo. Porque yo le decía a Pau, ¿qué efecto a nivel de la recuperación mitocondrial tenemos sobre esta gente directamente? Y Pau me dice, me sorprendió y creo que algún día también, como decía la doctora Sofía, tenemos que ampliar el tema, aquellos receptores que podemos tener a nivel de la mitocondria que actúan rapidito sobre ellos, porque ellos me decían, no, es que me recupero muy rápido la molienda del entrenamiento del partido y quedo con mucho ánimo nuevamente de volver a jugar. Entonces eso como un testimonio importante también, déjalo ahí. 2 cosas importantes, Pau. ¿Cuándo será el momento que vamos a poder poner cannabis intraarticular? Eso sería para mí una locura, porque yo pienso que aquella falta de circulación intraarticular, por ejemplo, lo que nos pasa en algunos movimientos o en algunos puntos osteoligamentarios y intraarticulares como es la rodilla, como decía la doctora, esa cascada tan bárbara, destructiva que ocurre a cierta edad,
Entonces yo pienso que eso sería pues el boom que como algún día decía el profe, puede llegar a ese momento, va a ser hermoso. Invitar a nuestros cirujanos, sobre todo articulares, poder hacer algo que algún día también comenté en una charla de estas, Pau, que fue la dosificación prequirúrgica. Yo creo que eso sería una locura para todos nosotros, sobre todo con lo que decía la doctora, evitar todas esas cargas de opiáceos que tienen después de la cirugía. Y lo último, doctora Sofi, encontraste algo sobre los tópicos a nivel de dolor, porque uno lo ve como esa experiencia clínica y también lo hablé con Pau en algún momento y lo aplicamos y hay mejoría, pero todavía no encuentro la fisiología, digamos, que podamos tener sobre todo con el CBD, en periarticulares, bursitis. Doc, la verdad, todos los estudios que encontré siempre son como intraperitoneal, oral, pero tópicos, no. Pero pues es que la piel es el órgano más extenso que tenemos de todos y tiene un montón de receptores, entonces pues no encontré ningún estudio, pero fisiológicamente explicaría por qué tiene tantos buenos resultados en la práctica clínica, pero yo lo encontré. Pau. Juan, creo que si mi memoria no me falla, hay un artículo, el año pasado salió un artículo en el que le dieron muy duro al CBD en dolor. De hecho, el título del artículo decía CBD en dolor es caro, ineficiente y con efectos secundarios severos, pero era porque era solo CBD en lo que ya sabemos. Pero en esa revisión de literatura, que fueron 16 estudios, solo en uno el CBD salió que tenía un efecto muy interesante en dolor articular y era en aplicación tópica en artrosis y artritis aquí. Obviamente por la cercanía de la articulación con la piel, por eso en ellos funcionó y en los otros lo que estaban midiendo era dolor. Entonces, si no hay THC, no hay impacto en dolor, ¿sí? Pero en tópico nos falta muchísimo más por aprender y yo creo que es que en tópico lo que nos está faltando es que sí, hay ungüentos que son muy buenos, ¿sí? Pero ¿qué se aprobó en Colombia? Tópicos de solo CBD y ya tenemos claro que, claro, me van a ayudar en remodelación y en todo, pero en el dolor, que es lo que necesita el paciente ahí, el paciente va a tener que acudir absolutamente a todo. Pero yo en un paciente de esos me iría vía oral, vía nebulizada, que lo tenemos, y vía tópica, que no le va a sobrar, y creo que en un par de meses tendremos un producto nuevo tópico que ya estamos muy avanzados y que nos va a ayudar en un tema de absorción, que los ungüentos a veces tienen ahí serios temas, pero lo podemos buscar, Juan. Y obviamente eso que propones, que yo creo que con esta charla de hoy uno tiene mucha más estructura para llegar a los ortopedistas y a todos estos colectivos que los conoces mejor que yo, también nos da para que demos ese salto y lo propongamos nosotros. No hay nadie hoy diciendo prequirúrgico, vamos con cannabis. Nosotros ya lo hacemos con algunos pacientes. Es proponerlo y no esperar a que otros publiquen y digan que no sirvió porque fue solo con CBD. Vale. Doctora Eugenia, ¿tiene otra pregunta por ahí? ¿O se le quedó la manito ahí levantada? Ah, no, se me quedó, no lo sé bajar. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Aquí unos comentarios. Jorge Peláez. Sí, Jorge Peláez tiene la manito levantada. sí, no lo he visto. Dale, Jorge, dale, qué pena. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted se acuerda de mí o no? ¿Cómo? Doctora Pau. ¿Cómo? ¿Acuerda de mí? Claro que sí, doctor. Estuvo aquí, ¿Sí se acuerda? estuvo aquí hace 15 días en el personalizado. Claro que sí. No, era para preguntar, en estos casos de cuando un paciente tiene las prótesis en las rodillas, el efecto de este THC, el CBD, ¿qué tal es? ¿Cierto? Sabiendo que ya después de muchos años de tenerlas, ya está presentando dolores, ya está presentando pues, eso sí, esa inflamación crónica, ese dolor crónico que difícilmente se le calma. Entonces, estos medicamentos, ¿cómo irían ahí pues en el efecto? Súper tu pregunta. Yo creo que por más de que ya se haya reemplazado la articulación, en teoría en su totalidad, igual va a continuar el proceso inflamatorio a nivel de la persona, porque la enfermedad no se retiró, simplemente se le puso como una solución ahí como rápida, pero las cascadas inflamatorias en las otras articulaciones igual están. Y lo otro es cuando tú tienes un reemplazo articular,
pues igual, si no se fortalecen los músculos y las estructuras que le dan soporte a esa articulación, sobre todo rodillas y cadera, que son las que más peso soportan, pues igual el microtrauma de una estructura que es de acero sobre todos los otros tejidos, eso igual va a generar inflamación y va a generar dolor. Y lo que pasa mucho también en estas personas que les hacen reemplazo es que sí, se rehabilitan al comienzo, pero ya después la persona es como, ejercicio, ¿qué es eso? Entonces hacen sarcopenia e igual eso va a generar dolor por el mismo trauma que tienes ahí de todo el tejido que te soporta la rodilla con el material protésico. Entonces creo que igual va a ser un efecto muy bueno en todo el tema de dolor con THC, en todo el tema de modular inflamación, de todo el tema de disminuir todas esas cascadas inflamatorias que se dan en una persona que tenga cierta condición, por más de que ya le hayan operado la articulación pues más afectada. Porque yo no sé si exista, pero la mayoría de personas cuando tienen artrosis de rodilla, probablemente ya tienen un poco de artrosis a nivel de las manos, ya tienen artrosis a nivel de la columna, o sea, no es que solo la rodilla artrosis ya, pues a menos de que sea un trauma, antecedente de trauma y la persona sea joven y por eso haya desencadenado pues su artrosis, pero casi siempre tienen el proceso inflamatorio que no solamente es en esa articulación, sino es global por todo lo que vimos a nivel de fisiopatología. Entonces yo creo que igual tienen la misma aplicabilidad. De acuerdo, totalmente. Así De es. acuerdo. Sí, muchas así es. gracias. A ti, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, Sofi, creo que aquí todos dando las gracias por la clase, por la información, tremenda clase. Aquí alguien da el consejo de que a veces las goticas frente al espejo, que también es otra estrategia que usamos. Sí. Obviamente, aquí hay que tener en cuenta quién es el paciente. Alguna vez alguien le propuso a un paciente, hágalo frente al espejo, pero era un paciente con un Parkinson con predominio del temblor. Entonces, yo creo que, y a veces también en las artrosis, uno ve que para el paciente es difícil controlar todo esto, entonces creo que esa es la magia de cuando el cannabis lo vemos más allá que simplemente prescribir, sino entender todo ese contexto de a quién estamos proponiéndole esta herramienta terapéutica. Así la que verdad, sí. hasta yo lo he probado, hacerlo frente al espejo y uno a veces lo da con un poquito más de fuerza el bombeo y se le fueron 5 gotas y uno, pucha, ya cayeron. No, es imposible. Entonces Sí. yo siempre le recomiendo una cuchara y que se laman esa cuchara, que no quede rastro del cannabis. Es lo que yo siempre les digo. Pero pues cada uno lo maneja como más le guste. De acuerdo. Bueno, no, queremos recordarles ya como mensajes finales que estamos desde hace ya un par de meses enviando un boletín mensual para quienes aún no lo reciban. Pueden contactarse con Alex, que aquí les dejó todos los datos para incluirlos en la lista. En los boletines estamos siempre incluyendo las actividades que se hicieron en el mes previo, donde están los links para que accedan a las conferencias que no pudieron ver y que sean de su interés. Está también un pequeño resumen de cada actividad y está la programación del mes siguiente de todo lo académico. Así que, bueno, los invitamos a que se unan a este grupo. Y en el mes de julio vamos a tener, como siempre, los webinars de la última semana del mes, donde los lunes hacemos veterinaria y los jueves hacemos el de humanos. Y en julio, en las dos áreas, vamos a hablar del tema de dolor oncológico y de aspectos importantes en oncología. Clave el mensaje que, así como hemos visto todo el año y es el mensaje repetitivo, en oncología piensen en un paciente para darle cannabis desde el principio. Recuerden que en oncología, y lo veremos con las chicas al final del mes, estamos no solo en lo paliativo, no solo en los efectos secundarios de quimio y radio, sino que ya hay mucha investigación de los efectos antitumorales del cannabis. Así que están muy invitadas y muy invitados, y queremos también hacerles extensiva una invitación que nos hizo la Universidad del Rosario, que por primera vez va a tener el primer congreso transdisciplinario de actualización en medicinas y terapias alternativas. Esto se llevará a cabo en el mes de julio, 11 y 12 de julio en Bogotá, pero creo que hay modalidad híbrida, presencial y virtual. Va a haber de todos los temas de medicinas integrativas y Sofi estará en representación de Curativa en el taller de sistema endocannabinoide. Así que si están interesadas o interesados, nos pueden escribir para darles más datos sobre este evento, que muy chévere que apoyemos a las universidades que por fin nos están abriendo las puertas a todos los que trabajamos estas otras medicinas. Entonces, sabemos lo que ha costado que universidades que han sido muy enfocadas
a lo alopático se abran, y qué chévere que cuando se abran nosotros seamos los primeros en estar en esos espacios para que esto siga llegándole a mucha más gente. Así que bueno, muchísimas gracias, Sofi. No sé si quieres cerrar ya tú la clase para que nos vayamos a descansar. No, gracias a todos por escucharme. Les vamos a enviar las diapositivas, ¿cierto, Pau? Sí, Las no, vamos a compartir. lo que estamos haciendo con todos es que estamos Bien. montando la conferencia, y conferencia. ahí abierta para que la vuelvan a Para ver que cuando las puedan repasar, fisiología clave, y cualquier duda por el grupito nos apoyamos ahí entre todos. Ay, muy bien. Bueno, muchas gracias. Vale, chao, buenas Chicos, noches. Cuídense mucho, feliz noche. Chao.